Hola amadas, ¿cómo están? Gusto saludarlas. Bienvenidas a la lección 9 de este estudio, El Reino Dividido. Es un privilegio estar con ustedes una vez más esta semana compartiendo la palabra del Señor. Les quiero recordar que el próximo martes 15 de noviembre a las 8:30 p.m. hora de Miami, hora del este de los Estados Unidos, tendremos nuestro seminario Tiempo a Solas con Dios. Katy y yo esperamos verlas a todas allí. Amadas, esta semana en el estudio vimos una serie de milagros que no parecen estar conectados. Eliseo va de un lugar a otro, ayudando y resolviendo situaciones. Pero recordemos que el héroe aquí no es Eliseo, sino que es Dios. Dios es siempre el héroe y el protagonista en todas estas historias. Dios usa a Eliseo para ayudar a cada una de las personas que vimos en esta porción de las Escrituras. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de Dios para ayudar a estas personas? Y según iba estudiando y leyendo, entendí que Dios es un Padre compasivo. Dios es lleno de compasión y cuida de nosotras. Él es Dios creador, la fuente de todo lo justo y todo lo bueno. Dios cumple todas sus promesas y Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te abandonará. El poder de Dios y la compasión de Dios son ilimitadas, sin importar tu ubicación geográfica, sin importar el idioma que hablas, tu posición social, tu educación o tu cultura. Cristo fue a la cruz y pagó el precio por todos tus pecados, por todos los míos, los pasados, los de hoy, los que voy a cometer en los próximos 5 minutos y los que voy a cometer en el futuro. Y por todos los pecados de toda la humanidad, de toda tribu, de toda lengua, todo pueblo y nación. Y los pagó con su preciosa sangre. ¿Lo crees? ¿Lo has recibido de manera personal? ¿Lo vives? Los ojos del Señor recorren toda la tierra y están listos para ayudar a los que les son fieles, como lo aprendimos hace unas semanas en Segunda de Crónicas 16. Él ayuda al que sufre, a las viudas, al enfermo, al que ha sufrido pérdida, sea de un ser amado, de la salud o hasta de un hacha. No porque cada uno se lo merece, sino porque Él es Dios y es un Padre compasivo. Y eso es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, lo que es la compasión de Dios en Segunda de Reyes 4, y la segunda división, lo que no es la compasión de Dios. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes 5 al 6, versículo 7. Y aprendemos que Dios extiende su compasión y cuida de nosotros. Así que con eso en mente las exhorto, las invito a que abran su Biblia. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4. Inclinemos el rostro y oremos, amada. Señor Dios Padre Todopoderoso, tú eres el Dios creador del universo, el Dios que sostiene cada estrella y cada planeta y todo en el universo en su lugar. Y de la misma manera nos sostienes a cada una de nosotras, Señor. Sostienes nuestra vida, sostienes nuestra esperanza, Señor. Sostienes cada porción de quienes somos, mi Rey. Padre, te damos gracias porque en ti está nuestra confianza, porque tú nos has dicho que nunca nos dejas ni nos abandonas y porque a ti te place extender tu compasión hacia nosotras. Señor, abre nuestros ojos para verte, Señor, y para ver cada momento en el que tú estás extendiendo tu compasión hacia nosotros y ayúdanos a ser
tus instrumentos de tu compasión hacia los demás, Señor, que podamos ser tus manos y tus pies a los que nos rodean y que podamos reflejar esa compasión que tanto tú nos has dado y que la podamos extender a los demás, Señor. Señor, te pedimos que quites toda distracción de nuestra cabeza en estos momentos, Señor, y que permitas que nos enfoquemos en ti y en el mensaje que tú tienes para cada una de nosotras hoy, Señor. Sabemos que tú tienes grandes planes y propósitos para nosotras y que, Señor, queremos aprender más de ti, conocerte más y conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y discernimiento en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta semana estamos de lleno en lo que es el ministerio del profeta de Dios Eliseo. Vemos muy clarito que Dios sí le concedió su petición, dándole una doble porción de su espíritu para llevar a cabo la misión para la cual había sido llamado. El capítulo 4 comienza con la viuda de uno de los profetas que servía al Señor. Ella ahora se encuentra con unas grandes deudas que tiene que pagar y su acreedor quiere llevarse a sus hijos para que paguen la deuda, sirviendo como esclavos según la ley de Moisés. La viuda está desesperada y va donde Eliseo y él le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice: no tengo nada. Lo he perdido todo. Mi esposo, mi ingreso, mi estabilidad, y me quieren quitar a mis hijos. Lo único que tengo es un envase con un poquito de aceite. Y me imagino su dolor y su desespero. Y Eliseo, siendo un instrumento de la compasión de Dios, le dice que vaya y le pida vasijas a todos sus vecinos y que consiga todas las vasijas que pueda. Luego, tome todas esas vasijas y en la privacidad de su hogar, con la puerta cerrada, junto con sus hijos, ella echara aceite en cada una de las vasijas que recibió de sus vecinos. Interesante, ¿verdad? Bueno, la mujer llena de fe se va corriendo y me la imagino tocando de puerta en puerta, pidiéndole a cada vecino que le prestaran vasijas y aún exponiéndose a hacer, tenía que ser transparente. Le iban a preguntar: ajá, vecina, ¿y para qué usted quiere tantas vasijas, verdad? Y que ella tuviera que exponer su corazón, su pesar, su pérdida y dónde se encontraba en ese momento. La mujer llena de fe, porque esto es por fe, llena de fe se va, pide sus vasijitas prestadas, cierra la puerta y toma su frasquito que tenía un poco de aceite y comienza a echarlo en la primera vasija y el aceite comienza a fluir y llena la vasija. Un hijo le pasa la próxima vasija y ella continúa echando y el aceite continúa fluyendo hasta llenar esa vasija. Y el otro hijo le pasa la próxima vasija y el aceite sigue cayendo y se llena la vasija. Y la fe de la viuda y la fe de sus hijos crece y crece y crece con cada vasija que van llenando. Y me los imagino gozando, alabando y hasta danzándole al Señor, pero tratando de no perder ni una gota de aceite en medio de este milagro que están presenciando. El gozo incontenible de ver cómo Dios está haciendo fluir ese aceite en su presencia. Y me encanta que Dios permitió que los hijos participaran en el milagro. Cuando ya todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió que le pasaran otra vasija, pero ya no había más.
Y en ese preciso momento el aceite se acabó. Uf, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? Y podemos inferir que por fe ella pidió bastantes vasijas, porque cuando ella va donde Eliseo, él le dice 3 cosas. Vende el aceite, paga tu deuda y vive con lo que te sobra. O sea que había para pagar la deuda y le iba a sobrar para vivir con sus hijos, para vivir bien. No dice que iba a vivir una vida de lujo, pero poder por lo menos sostener su hogar. Dios le proveyó de una manera asombrosa, como nos provee Dios a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿De qué manera has visto Dios proveer para ti esta semana? Eliseo viajaba muchísimo visitando las diferentes ciudades en el reino de Israel. Y en el versículo 8 nos dice que una prominente y muy generosa mujer sunamita, con el don de la hospitalidad, lo invitaba a comer con su esposo cada vez que él visitaba su ciudad. Luego, ella y su esposo deciden construir un cuarto en el techo de su casa para que cuando Eliseo estuviese de visita tuviera un lugar donde pudiera descansar y dormir cómodamente. Eliseo, sumamente agradecido, quiere hacer algo por ellos y le pregunta qué puede hacer, pero ella dice, en realidad estamos bien, estoy bien, no necesito nada. Pero Eliseo le profetiza al enterarse que ella no tiene hijos, le profetiza que ella iba a tener un hijo para ese próximo año. En esa época, el estigma de la esterilidad era muy duro y este hijo prometido sería la respuesta a un anhelo profundo y escondido en lo más profundo de su corazón. Pues ella le pide, cuando él le profetiza, ella le dice, por favor, no me dé falsas esperanzas. Como que ya era algo que lo había esperado tanto y ya se había hecho de la idea de que ya no. Pero al año tiene su hijo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y al cabo de unos años, no sabemos cuántos, la palabra no nos dice, el niño le da un fuerte dolor de cabeza y fallece, muere sentado en la falda de su mamá. Es que no me puedo ni imaginar ese dolor. Y algunas de ustedes que han sufrido ese dolor pueden entender ese dolor tan grande de la pérdida de un hijo. Y la compasión de Dios sobre las madres que han perdido un hijo. Pero algo que me sorprendió muchísimo en esta porción de la palabra es que ella no perdió su calma. Fue muy intencional en cada paso que dio en ese momento. Tomó al niño, lo cargó y lo llevó al segundo piso de su casa y lo acostó en la cama de Eliseo. Y salió de una buscándolo con fe. Sus acciones muestran que ella creía que el mismo Dios que le dio el regalo de su hijo, el mismo Dios que se lo llevó, él se lo podía devolver. Ni siquiera le dijo a su esposo que el niño había fallecido. Determinada en encontrar a Eliseo, se fue. Giesi le sale a su encuentro y ella le dice, no, todo está bien, ¿dónde está Eliseo? Y llega donde él y se tira a sus pies, a clamar y a reclamar, y a clamar y a reclamar. Eliseo, lleno de compasión y sabiendo que Dios es un Dios de compasión ilimitada, envía a Giesi, que le dice, mira, levántate la túnica y arranca a correr sin distraerte en el camino. No saludes ni hables con nadie. Usted va derechito y ponga mi bastón sobre la frente del niño. Giesi sale corriendo, hace lo que se le indica, pero nada. Ya
Eliseo y la mamá venían de camino, se encuentran con Giesi y le dice, le puse el bastón y no pasó nada. El niño no despertó. Y me pregunto si es una muestra, una pequeña muestra del corazón de Giesi, que ya podemos ver. Al llegar Eliseo, cerró la puerta y oró. Y oró y clamó al Señor por la vida de este niño. Y luego se tendió sobre el niño hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. 7 veces, al cabo de las cuales el niño destornudó y abrió los ojos. Y Eliseo le entregó el niño a su madre. Uf, ¿verdad? La compasión de Dios en acción. Y quizás pensamos que esto es un milagro con el que no nos podemos identificar porque no es común que alguien que ha fallecido vuelva a la vida. Pero cada vez que alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios los resucita, pues pasamos de estar muertos en nuestros pecados a estar llenos de vida y vida eterna. La compasión de Dios da vida a diario. Cada vez que alentamos a alguien con la palabra, estamos compartiendo su compasión ilimitada y estamos compartiendo vida. El capítulo termina con el milagro de la comida. Y vemos que la compasión de Dios es sustentadora. Eliseo regresa a Gilgal y va a visitar a los profetas y había hambruna. Así que él le pide a Giesi que hiciera un guiso. Preocupado por sus profetas que no han comido, dice, vamos a hacerles un guiso. Y uno de los profetas sale a buscar, a ver qué puede encontrar para echarle al guiso. Y encontró unas hierbas, encontró unas cosas y todo lo que trajo, ¡boom!, se lo echó al guiso, lo tiró. ¡Fum! Y se cocina y al comenzar a comer, los profetas se dan cuenta de que habían ingredientes en este guiso que eran venenosos. Y llenos de pánico comienzan a gritar a Eliseo. Y Eliseo, con calma, simplemente pide que le traigan harina. Toma la harina, la echa al guiso y les dice, ya, pueden comer. Y ellos en fe comen y todos estuvieron bien. Y como si no fuera suficiente ese milagro de la comida, llega alguien y le trae 20 panes y trigo, los primeros frutos de su cosecha, le trae a Eliseo. Y Eliseo le dice a Giesi que los reparta entre los 100 hombres que estaban presentes. Y Giesi dice, ¿y cómo voy a repartir 20 panecitos con 100 hombres? Pero Eliseo lo envió y él obedeció. Y repartió los panes y todos comieron y hasta sobró. Y este milagro nos hace recordar cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos en este capítulo, amada? Aprendemos que la compasión de Dios ve y suple nuestras necesidades. La compasión de Dios ve cada una de nuestras necesidades, las conoce todas y suple nuestras necesidades. Dios es un Padre compasivo. Sus ojos recorren la tierra y está listo para ayudar. Dios Padre nos sostiene a diario con su compasión, aun cuando ni siquiera la percibimos. En su compasión te levantaste esta mañana. En su compasión tuviste que comer y tienes que comer. Manejaste y llegaste a donde ibas con bien. Todo por su compasión. Dios es un Padre compasivo. Él ve tu necesidad, ve tu situación y suple tus necesidades. ¿Lo percibes? ¿En qué área de tu vida estás necesitando la compasión de Dios, el sustento de Dios? Clama a Él y confía. La compasión de Dios te ve,
ve tu necesidad y suple tus verdaderas necesidades. ¿Dónde te está pidiendo Dios que tú seas un instrumento de su compasión en la vida de otros? Dios usa a sus hijos para llevar compasión a otras personas. En el capítulo 5 vemos lo que la compasión de Dios no es. Y lo primero que vemos es que la compasión de Dios no es exclusiva. Naamán, el general del ejército enemigo de Siria, tenía muchísimo a su favor. Era un hombre valiente, tenía buena posición, era poderoso, muy respetado, pero era un leproso. Una enfermedad devastadora que comienza con manchas en la piel y termina con la caída de todo. Se le cae el pelo, se le caen las uñas, se le caen los dientes, poco a poco hasta los dedos se van cayendo de las manos, de los pies y eventualmente termina en muerte. En su casa había una joven judía que había sido capturada y que servía como criada. Y en medio de su situación que no era ideal ni placentera, ella testifica de Dios y de su profeta en Samaria y de su compasión y su poder para sanar. Ella reconoce que la compasión de Dios no era exclusiva para los judíos, sino que era para todos. Y le comparte que Naamán debe irlo a ver. Entonces Naamán va donde el rey, le pide permiso para ir a Samaria. Y el rey lo envía con una carta pidiendo su sanación. Cuando Naamán llega donde el rey de Israel con esta carta, el rey dice, ajá, ¿y esto qué es? O sea, esto debe ser una excusa del rey de Siria para llevarnos a la guerra una vez más. Porque él sabe que yo no puedo cumplir eso, yo no soy Dios, yo no puedo sanar. Y en eso estaba en lo correcto, estaba en lo cierto. Pero no se le ocurrió que esa era una oportunidad para él buscar a Dios, para él clamar a Dios y para él consultar a Dios. Oportunidad perdida por completo. Eliseo se entera de que Naamán estaba ahí y lo manda a buscar. Naamán y su montón de carros y caballos, una gran caravana de gente, llega a la casa de Eliseo. Y Eliseo, en lugar de salir y recibirlo, envía un mensajero a decirle que simplemente vaya al río Jordán y se bañe 7 veces, 7 chapuzones en el agua. Naamán, que estaba acostumbrado a ser honrado, a que lo trataran como si fuera realeza, se ofendió muchísimo de que Eliseo ni siquiera se presentó delante de él y que cómo era posible que él esperara que él se fuera a meter en una de esas aguas de Israel cuando las aguas de su país eran muchísimo mejor. Un poco orgulloso Naamán. Sus criados le hablan, lo aconsejan y lo convencen de que obedezca. Y Naamán va y se sumerge en el Jordán 7 veces, como le había indicado Eliseo, y quedó limpio. ¿Se imaginan la expresión en su cara al subir esa 7ª vez del agua y ver su piel suavecita como la de un bebé, sin una mancha, sin escamas, completamente sano? Su gozo debe haber sido incontenible. Y Naamán corre y regresa donde Eliseo para agradecerle y para declarar su fe. Y en el versículo 15 dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Y en su agradecimiento quiso pagarle a Eliseo. Y Eliseo se rehusó a recibir pago, pues él entendía que la compasión ilimitada de Dios no se puede comprar. Entonces Naamán pidió
llevarse 2 cargas de tierra con él. Naamán sabía que iba a enfrentar grandes dificultades y oposición al servir al único Dios verdadero en medio de un país y una cultura idólatra como la suya. Y la tierra que se iba a llevar era un buen visual para recordar la compasión de Dios con él al sanarlo. Naamán hasta pide perdón anticipado, anticipando las veces que se tendría que inclinar con el rey en el templo del falso Dios. Eliseo lo bendice diciendo que se puede ir en paz. Y Naamán y su gran caravana se van. En el versículo 21 vemos el corazón de Giesi es expuesto. No se conformó con ser un instrumento de la compasión de Dios, sino que desea ser remunerado. Así que se le fue detrás a Naamán y cuando lo alcanzó le hizo un cuento chino, se inventó una gran mentira y hasta dijo que Eliseo lo había enviado. Y se aprovechó de que Naamán era un creyente nuevo, queriendo ayudar a su gente. O sea, iba de peor en peor. Y estoy segura que en la cabeza de Giesi, él pensó que lo que él estaba haciendo no era tan malo. Él no estaba robando, en realidad lo que estaba era pidiendo algo que él pensaba quizás que se merecía, porque él trabajó muchísimo y trabajaba muchísimo, se merecía algo bueno. Y de todos modos, Naamán había traído estas riquezas y estas cosas para darlas, para regalarlas. Él estaba dispuesto a darlas. ¿Por qué no recibirlas? Olvidándose de que la compasión de Dios no tiene precio y no puede ser comprada. Pero esta forma de pensar de Giesi le costó la vida. Dios vio su corazón. Eliseo lo confrontó y él siguió mintiendo. La mentira lleva a más mentira. Y Dios le permitió quedarse con lo que Naamán le dio, con las riquezas que Naamán le dio, pero también le dio la enfermedad que tenía Naamán. En los primeros 7 versículos del capítulo 6 vemos otro milagro. Y vemos que la compasión de Dios no es condicional, no es limitada. Eliseo está una vez más con la comunidad de profetas, el lugar donde viven y entrenan en el ministerio, donde son enseñados. Ya les estaba quedando pequeño porque habían crecido tanto y eran demasiados profetas en una casita. Bueno, no era una casa chiquitita, pero ya necesitaban un lugar más grande, así que deciden construir un lugar más grande y le piden a Eliseo que los acompañe. Llegaron junto al Jordán y comienzan pum, pum, pum a cortar árboles. Y de pronto uno de los profetas, al cortar un árbol, se le zafó la cabeza del hacha y cayó en el río. Y el profeta en puro pánico grita y le pide ayuda a Eliseo, pues el hacha no era de él, sino que la había tomado prestada. Y eso hacía la pérdida más grave. Eliseo cortó un palo y lo echó justo donde cayó el hacha. Y al instante el hacha flotó. ¡Wow! ¿Verdad? Un hacha de hierro. Y Dios la hizo flotar. Y Eliseo le dice al hombre que la recoja y el hombre extendió su brazo y la sacó. Dios lo hizo partícipe del milagro. ¡Wow! La compasión ilimitada de Dios aún con un hacha. Nada es demasiado pequeño para traerlo ante la presencia de Dios. Él se interesa por cada detalle en nuestra vida diaria y desea que lo busquemos y traigamos todo ante Él. Este milagro que quizás nos parezca inusual o trivial o poco importante nos muestra el poder de Dios sobre todas las cosas.
Y aprendemos en esta sección que la compasión de Dios es un regalo de su gracia. Un regalo que no se puede poner en una cajita bonita y envolver. Un regalo que no lo puedes poner debajo del árbol de Navidad. Este regalo es algo que a Dios le place darnos. Él extiende su gracia a los que claman a Él. Dios usó a Eliseo para demostrar su compasión ante la pérdida, fuese la pérdida de un esposo, de las finanzas, de un hijo amado, de la salud o de un hacha. Dios no discrimina. Él extiende su compasión y ayuda al necesitado, al que está dolido, al que está sufriendo una pérdida. Dios también nos llama a ti y a mí a ser instrumentos de su compasión, de extender la compasión que hemos recibido de parte de Dios y compartirlas con los que están a nuestro alrededor. ¿Dónde te está llamando Dios a ser instrumento de su compasión, a ministrar su compasión a otros? A veces Dios nos regala su compasión para traernos gran gozo, como lo vimos en la vida de Naamán. Pero este gozo también le traería dificultad y oposición al regresar a su tierra. Y hay veces que las dificultades, las circunstancias difíciles nos acercan más a Él y crecen nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Dios está en cada detalle de nuestra vida y cada detalle le importa. Los detalles grandes como la pérdida de un ser amado y los detalles pequeños como la pérdida de las llaves de tu casa o de tu celular. Clama a Él en todo momento, con todas las cosas, y deleítate en dejarlo todo a sus pies. El secreto para vivir en su paz está en lo que tú escoges para llenar tus pensamientos y lo que abunda en tu corazón. Si llenas tu mente con sus promesas, con sus atributos, con su compasión, su gracia y la misericordia de Cristo, vivirás en su paz, aún en medio de las tormentas y de las lágrimas. Dios extiende su compasión y cuida de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios compasivo. Padre, ayúdanos a ver cómo tú extiendes tu compasión sobre nosotros a diario y ayúdanos a ser instrumentos de tu compasión con los demás, Señor. Ayúdanos a depender más de ti cada día de nuestra vida. Te amamos, Señor, y todo esto lo clamamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice, que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima semana.